El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, estamos en nuestra clase 29, la cual viene siendo la recuperativa del día lunes, de este lunes que pasó el lunes 9 de octubre, y todavía estamos con esta parte de mecánica que tenía que ver con presión hidrostática, ya de la parte de tercero medio. Entonces ya empezamos con el plan específico. Hoy específicamente vamos a ver lo que es un resumen pequeño de la clase anterior, lo que es el principio de Pascal, la prensa hidráulica, que tiene que ver con el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y la flotabilidad de cuerpos. Entonces, la semana pasada vimos la definición de presión y dijimos que la presión primero que todo era una magnitud escalar. ¿Qué significaba que fuera escalar? Que solamente nos da un número y una unidad de medida, ¿cierto? Y que además mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de área. La presión representa entonces la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre cada unidad de área de la superficie considerada. Ya habíamos visto algunos ejemplos, como era el tema del globo en esta como cama de clavos, ¿cierto? Dijimos que cuando habían muchos clavos, si nosotros aplicábamos una fuerza sobre el globo no se reventaba, pero si hacíamos este mismo experimento pero con un solo clavo, intentando aplicar la misma fuerza, en el segundo caso, con un solo clavo sí se reventaba. ¿Debido a qué pasaba esto? A que el área era lo que estábamos variando. Entonces, según la formulita, nosotros vemos que presión es igual a ¿qué? A fuerza perpendicular partido en área. Entonces, ¿cómo podíamos explicar este fenómeno exactamente con el ejemplo del globo? Es que la presión con el área son inversamente proporcionales. Si se disminuye el área, va a aumentar la presión, por ende el globo se revienta. ¿Ya? Igual para todos los otros ejemplos. Importante, cuando yo tengo mi fuerza en newton y mi área en metro cuadrado, eso decíamos que la presión me daba en pascales. Entonces, cuando yo tengo un resultado en pascales, es de presión, pero también es lo mismo que yo diga newton metro cuadrado, ¿sí? Son unidades del sistema internacional. Después de definir lo que era la presión, la clase anterior, vimos la idea de presión hidrostática, ¿ya? Y acá ya estábamos viendo exactamente lo que era la presión en los fluidos. Entonces, ¿qué es la hidrostática primero? Es la parte de la física que estudia los fluidos que están en reposo, ¿sí? Eso es importante. Y vimos el principio fundamental. Pero antes de ver el principio fundamental, nosotros vimos que de esta presión que habíamos analizado anteriormente como fuerza partido en área, hacíamos un análisis, ¿ya? Decíamos que por lo general la fuerza en la cual se ejerce presión es el peso de un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo estoy sentada sobre la silla, ¿ya? Mi cuerpo está ejerciendo presión sobre la silla. ¿Y cuál es la fuerza que hace que aparezca esta presión? Es mi peso, ¿ya? Y recordar que el peso no era lo mismo que la masa. El peso se calcula como la masa por la aceleración de gravedad y eso partido en área. Después habíamos dicho que la densidad, que esa letra que es como una D, que en realidad es una letra griega, rho, dijimos que la densidad era igual a masa partido por volumen.
De esa formulita despejamos la masa y obtuvimos que la masa era densidad por volumen, que es esta segunda fórmula que está acá. De estas dos llegamos a la presión, a esta otra formulita de presión, que dice que es densidad por altura por aceleración de gravedad, ¿sí? Entonces, algo súper importante es que cuando nosotros analizamos primero la presión, esto como fuerza partida en área, esto se llama presión mecánica. Por lo general esta presión la utilizamos cuando estamos trabajando más que nada con cuerpos sólidos. Por ejemplo, si yo estoy parada, ¿ya? Y cuando ya llegamos a esta formulita que presión era igual a densidad por altura por aceleración de gravedad, ya estábamos trabajando con fluidos, los cuales podrían ser líquidos o gases, ¿sí? Ambas son presiones. De una formulita llegamos a la otra, ¿sí? Acomodamos una que otras unidades, magnitudes físicas, pero de una se llega a la otra. Por ende, ya sea la presión mecánica o la presión hidrostática se calcula en pascales, ¿sí? Después habíamos, y lo que acá puse, P presión en pascales, esta ρ, que es como una D o una P minúscula, es la densidad y se calcula como kilogramos metros cúbicos. Con esto sí tenemos que tener siempre cuidado. Si me están dando la presión en pascales, la densidad sí o sí tiene que estar en kilogramos metro cúbico. La altura sí o sí tiene que estar en metros y la aceleración de gravedad, que nosotros conocemos como 9,8, pero aproximada era 10, era metros partido en segundo cuadrado, ¿sí? Todas las unidades de medida en sistema internacional para que la presión me dé en pascales, ya sea la presión hidrostática o la presión mecánica. Después vimos el principio fundamental de la hidrostática, que decía que cuando yo tengo dos puntos, la misma idea de delante. Fíjense, la presión para este punto B, habíamos dicho que era densidad del fluido que esté por la altura en B por la aceleración de gravedad. Y por otro lado, la presión en A, la misma idea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía el principio fundamental de la hidrostática? Que esto es de la clase pasada. Lo único que hacía era calcular la diferencia de presión entre un punto y otro, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Mirando la fórmula de presión hidrostática, por ejemplo acá en el punto B, que la presión en un fluido depende de la densidad y de la altura. G, por lo general una constante, por eso no la mencioné, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más denso sea un fluido, también va a ser mayor su presión, pero por sobre todas las cosas, esta parte de acá, entre mayor altura, mayor presión. Entonces, fíjense, en el punto A la presión va a ser mucho mayor que en el punto B. ¿Por qué? Porque su altura también es mayor, ¿sí? Esta columna como de agua o de este fluido que tiene como encima este punto A es mucho mayor. Y lo que hoy, porque eso fue solamente un repaso, chicos, de la clase anterior. Hoy lo que vamos a empezar a ver es el principio de Pascal, ¿sí? Que tiene que ver también con las ideas anteriores, por eso hice un pequeño repaso. ¿Y qué es el principio de Pascal? Dice que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible, esto es súper importante, ya lo vamos a explicar, lo voy a subrayar. Esto, fluido encerrado e incompresible, se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido. Es decir, la presión en todo el fluido es constante. La presión es constante, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo, chicos, el principio de Pascal? Veamos este ejemplo de acá abajo. Tenemos acá, inicialmente tenemos el globo, obviamente sin estos agujeros, ¿sí? Lo llenamos de agua. Esta parte que está aquí queda bien sellada. Y a eso se refiere con un fluido encerrado, o en algunos lados les puede salir como confinado, que hace, fíjense acá, confinado. La misma idea, significa que está encerrado, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo en este caso? Ya tenemos un fluido encerrado, suponiendo que el globo inicialmente no tiene estos agujeros. ¿A qué se refiere con que este fluido sea incompresible? Significa que mantiene su volumen, que no se comprime, ¿ya? Eso también es súper importante, que su volumen va a ser constante. En este caso ya vemos que no, obviamente, porque se va saliendo el agua por los orificios, pero vamos a ver un caso que se va a entender mejor esta idea de que el volumen es constante. Ya, fíjense, acá se está aplicando una cierta presión con la jeringa, o sea, una fuerza. Supongamos que yo estoy aplicando una fuerza aquí, ¿sí? Como se está aplicando una fuerza en un determinado área, nosotros sabemos que presión es fuerza partido en área, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el principio de Pascal?
que esta presión debido a esta fuerza en esta área se transmite de igual forma en todas las paredes del recipiente que contenga este líquido, que en este caso es el globo. Y por eso nosotros vemos que en todos los orificios el agua sale como el mismo chorrito, ¿ya? Por eso esto se refiere al principio de Pascal, que la presión se mantiene constante dentro en este fluido que está encerrado y que además es incompresible, ¿sí? Ahora, para la gente que ha visto el principio de Pascal, por lo general se trabaja con esta idea de la prensa hidráulica, ¿sí? ¿Y qué es la prensa hidráulica? Es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial, ¿ya? Chicos, entonces la misma idea que delante, la prensa hidráulica, para la gente o por ejemplo una gata hidráulica, es la misma idea. Los frenos hidráulicos de las bicicletas también funcionan con el principio de Pascal, ¿ya? Entonces fíjense, fíjense en la prensa hidráulica. También corresponde, ¿por qué funciona con el principio de Pascal? Porque esto que está en celeste es un fluido, ¿sí? Es un fluido que está encerrado. A estas partes amarillas, en algunos ejercicios los pueden llamar como émbolos, ¿sí? Que son como unas tapitas que en el fondo están encerrando este fluido, ¿ya? Pero también se conocen como émbolos, para que después cuando lean algún ejercicio digan, ¿qué es un émbolo? ¿Ya? Viene siendo como esta tapita. Entonces, fíjense, imaginémonos que esto es una gata hidráulica, ¿ya? Cuando ustedes, no sé, la gente que ha cambiado alguna vez una rueda en el auto o necesitaba usar una gata, fíjense que ustedes aplican una fuerza pequeña en un determinado área y yo puedo levantar un auto, ¿sí? Acá también se ejerce el principio de Pascal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el principio de Pascal? Que en este caso yo aplico una fuerza en un determinado área, entonces estoy aplicando una presión. Quiere decir que la presión que se ejerció aquí debido a esta fuerza y a esta área se transmite de igual forma a todas las partes del fluido e incluso a las paredes del recipiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la presión que nace aquí, debido a esta fuerza y a esta área, va a ser igual a la presión que llega a este otro punto. Eso es lo que dice Pascal, que la presión, ¿sí? La presión se transmite de igual magnitud en todas las paredes del recipiente. Es por eso que nosotros llegamos en este caso a que la presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿sí? Debido al principio de Pascal. Ahora, nosotros habíamos dicho que presión era fuerza partido en área, ¿sí? Entonces, fíjense, la presión en 1 va a ser fuerza 1 partido en área 1, o sea, va a ser esta fuerza que se aplicó en esta área 1, ¿sí? Y la presión en 2 va a ser fuerza 2 partido en área 2. ¿Por qué la prensa hidráulica es tan útil, chicos? Porque creo que se fijen en esto. Lo que se mantiene constante o lo que va a ser igual van a ser las presiones. Porque fíjense, si yo aplico, por ejemplo, una fuerza 1 de 10 newton, vamos a hacer un ejemplo. En un área 1 de, supongamos, de 10 metros cuadrados, ¿sí? Esta área es más pequeña, entonces a este área 2 le voy a dar un número más grande. Supongamos que le doy 20, ¿sí? 20 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es esta fuerza 2? Esa va a ser mi incógnita. Entonces, fíjense, pongamos los datos. Fuerza 1 va a ser 10 newton, partido en área 1. Área 1 dijimos que también era 10. ¿Igual a qué? A la fuerza 2, que es la que estoy buscando, partido en el área 2, que es 20. ¿Por qué le puse 20? Porque esta área es mayor que esta área de acá, ¿sí? Entonces, el 20 que está acá está dividiendo, entonces vamos a dejar que pasa multiplicando y me va a quedar que fuerza 2 es igual a ¿qué? A 20 por 10 partido en 10. Se me simplifican los 10 y me queda entonces que la fuerza 2 es igual a 20 newton, ¿sí? Entonces fíjense, a pesar de que la presión es igual, el hecho que yo aplique una fuerza pequeña en un área pequeña me resulta una fuerza grande llevada a un área mucho mayor. Por eso es
tan eficaz esta idea de la prensa hidráulica o la gata hidráulica. En una gata hidráulica basta con que nosotros apliquemos una fuerza pequeña y vamos a tener una fuerza mayor que incluso hace que yo pueda levantar un auto, ¿ya? Por eso es tan importante el principio de Pascal. ¿Y qué es lo importante del principio de Pascal, chicos? Esta idea de que tenemos un fluido que está encerrado, ¿ya? Fíjense que en los otros casos, nosotros, por ejemplo, yo les ponía un recipiente con acá, por ejemplo, con agua. Esto está abierto a la atmósfera, ¿sí? Acá hay aire. A eso se refiere. En este caso, el fluido está abierto. En este caso, está cerrado, ¿sí? Y también esta idea. Entonces, chicos, esto es electivo, por si acaso. Entonces, aplicamos una fuerza pequeña en un área pequeña y obtenemos una fuerza grande en un área grande. ¿Con qué tenemos que tener en cuenta el principio de Pascal? Que a pesar de que las fuerzas varían, debido a que las áreas son distintas, las presiones aún así se conservan. ¿Por qué? Porque dijimos que en un fluido encerrado e incompresible, la presión se transmite de igual magnitud en todas las paredes. Y es por eso que llegamos primero a esta fórmula y ahí descompusimos acá abajo, ¿sí? Eso es súper importante. Algunas consideraciones, chicos, cuando trabajamos con la prensa hidráulica. Voy a hacer aquí un monito. ¿Qué era lo que estamos hablando nosotros? Voy a intentar que me quede lo más decente el monito que les dije. Ya. Fíjense, entonces aquí vamos a tener un área 1 que se nota que es mucho más pequeño al área 2 de este émbolo o esta tapita, como ustedes quieran llamarlo para que se entienda mejor. Imaginémonos que esto es como una tapita y esto igual, también denominado émbolo. Entonces, acá supongamos que tenemos un fluido acá adentro, que está encerrado. Como está encerrado, nosotros sabemos principio de Pascal. Y además sabemos que este fluido es incompresible. Algunas cosas importantes. Primero que todo, si yo a esta tapita que tengo acá, por ejemplo, aplico una fuerza 1, ¿qué significa esto? Significa que esta tapita que está acá, al aplicar yo esta fuerza va a bajar. Supongamos que la tapita baja hasta aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo aplico esta fuerza 1 y hace que esta tapita baje? Se viene transmitiendo la presión igual y va a hacer que esta otra tapita suba, ¿cierto? Va a hacer que esta otra tapa suba. Y acá porque aparece una fuerza 2, ¿sí? Esa es la idea de la prensa hidráulica. Nosotros, ¿qué dijimos? Que la presión 1 era igual a la presión 2, ¿sí? ¿Por qué son iguales? Primero que todo, es porque estos émbolos están a la misma altura. Y nosotros dijimos que presiones eran iguales cuando estaban a la misma altura, ¿sí? Y yo dije que presión en 1 era fuerza 1 partido en área 1, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A fuerza 2 partido en área 2. Todo lo que tiene que ver con 1 tiene que ver con este émbolo y todo lo que dice 2 tiene que ver con este émbolo más grande, ¿ya? Y dependiendo los datos que me den, por lo general las áreas me las dan y yo tengo que calcular las fuerzas. ¿Con qué tenemos que tener cuidado entonces? Porque eso se llama consideraciones. Que cuando yo hablo de fuerzas, ya significa que tiene que estar en sistema internacional y eso es en Newton, ¿ya? Por lo general la fuerza puede ser por lo general, pero puede que me den directa la fuerza. ¿Cómo reconocerla? Si me dan en Newton, yo sé al tiro qué es fuerza. ¿Qué pasa si me dan la masa? Por ejemplo, ya recordemos que el peso también es una fuerza, ¿ya? Y se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, si en el enunciado me dan la masa, tengo que multiplicarlo por 10 y ahí yo obtengo la fuerza, en cual ya sea fuerza 1 o fuerza 2. Eso es importante. Otra cosa, las áreas, si yo tengo la fuerza en Newton, tienen que estar en metros cuadrados, ¿ya? Sistema internacional. La misma idea, ¿ya? Y otra cosa muy importante de considerar, esta es la consideración 1, la consideración 2 y la consideración 3, ¿ya? Otra cosa muy importante de considerar es que, vamos a cambiar de color, fíjense que cuando empezamos a hablar de Pascal, hablamos de un fluido que estaba encerrado, ¿sí? Encerrado, y que además era incompresible. ¿Qué les dije yo que fuera
incompresible, ¿ya? Incompresible. Ya, encerrado ya se entiende, ¿cierto? Porque tenemos esta idea de los émbolos, por ende está el fluido encerrado. ¿Pero qué significa que un fluido sea incompresible? Significa que no se puede comprimir. Imagínense algo que no se pueda comprimir. ¿Qué significa eso? Que su volumen va a ser siempre igual, ¿ya? Entonces, como este fluido es incompresible, fíjense, si acá bajó esto, este volumen que bajó tiene que ser igual a este volumen que subió, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, a este que está acá le vamos a poner volumen 1 y le voy a poner con una B y a este volumen 2, ¿ya? Porque dije todo lo que está en 1 con 1 y todo lo que está en 2 para que no se confundan. Entonces, como es un fluido incompresible, yo puedo decir que el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de un cuerpo? Por lo general es el área por la altura. ¿Cómo es el área acá? Dijimos que era área 1. En este caso le vamos a poner altura 1. ¿Cuál vendría siendo la altura 1? Esto que bajó, ¿sí? Esto es mi altura 1. Por altura 1. Y por el otro lado la misma idea, el área 2, que es el área de la tapita, pero ahora por esta altura 2, que es esta altura que va a subir. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque, por ejemplo, si a mí me dan las áreas, vamos a hacer un ejemplo de este punto. Supongamos que a mí me dicen que el área 1, que el que está aquí, el área 1, es, no sé, 5 metros cuadrados. El área 2, supongamos que, como es más grande, pongámosles 10 metros cuadrados. Y me dice que, si yo aplico una fuerza 1, que sale aquí, que esta que tengo acá, este émbolo, supongamos que baja a una altura de 10 metros. ¿Ya? Me puede preguntar, entonces, ¿cuánto va a subir este otro émbolo? Me está entonces preguntando por la altura 2, ¿cierto? Me están dando las áreas, me dice cuánto baja este émbolo, entonces yo quiero saber cuánto sube este otro. Yo dije que el área 1 dio un valor, 5. Por la altura 1, que es lo que bajó este émbolo, yo dije, supongamos 10. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Al área 2. Dijimos que el área 2, por ejemplo, yo le había puesto 10 porque tenía que ser más grande que el área 1. Y queremos saber cuánto sube este otro émbolo, ¿sí? Entonces, fíjense. Altura 2 va a ser igual a ¿qué? Este está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, aquí yo simplifico. ¿Y qué puedo decir? Que si este émbolo chiquitito bajó de aquí hasta acá 10 metros, este otro subió, ¿cuánto? 5 metros, ¿sí? Eso es súper importante. Por eso esta idea de cuando dice que un fluido es incompresible, también es fundamental porque yo también puedo calcular cosas mediante esta idea de que el volumen se conserva, ¿ya? Espero que les haya quedado clara esa idea, que aparte de esta formulita de fuerza partido en área, también tenemos esta idea de que es un fluido incompresible. Y otra cosa, las alturas. Yo dije, la fuerza tiene que estar en newton. Esto es peso, no presión, para que no se vayan a confundir. Yo dije que por lo general la fuerza era un peso. ¿Sí? Por lo general, no siempre. Y si me dan la masa, lo que tengo que hacer yo es multiplicarla por la aceleración de gravedad, que es 10, y ahí obtengo la fuerza. Pero no puedo reemplazar aquí, llegar y poner aquí la masa, porque me está hablando de fuerza. Dijimos que el área siempre tiene que estar en metro cuadrado, y la altura, en estos casos de aquí abajito, tiene que estar siempre en metro, ¿ya? Todo en sistema internacional, a menos que las ¿cómo se llama? Alternativas tengan, no sé, sean en centímetros, pero ahí después ustedes pueden convertir, ¿ya? Pero es súper importante esta idea de las unidades de medida. Todo tiene que ser coherente, igual sus unidades de medida, ¿ya? Ya, chicos, entonces con esto vimos algunas consideraciones de la prensa hidráulica, ¿sí? Ah, y otra cosa que les quiero explicar, antes que se me olvide, voy a hacer el dibujito como si fuera, porque está hablando de un fluido que está encerrado al principio de Pascal, ¿sí? La misma idea, supongamos que esta es una tapita, ¿ya? Esta es como una tapita, o un émbolo, y acá tenemos un fluido que está encerrado. Entonces nosotros sabemos que es principio de Pascal. Cuando yo digo, por ejemplo, si yo quiero calcular la presión que ejerce la tapita, yo digo que la presión es igual a fuerza partido en área, ¿sí?
Si yo quiero calcular la presión que ejerce esta columna, supongamos que es agua, ¿yo qué tengo que calcular? Digo que la presión, en este caso, por esta columna de agua va a ser la densidad del agua por la altura del agua, ¿sí? Que acá me la tendrían que dar, por la aceleración de gravedad. Entonces, si a mí me piden la presión en el fondo de este recipiente, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que sumar, dijimos que esta era la presión de la tapita o del émbolo y esta es la presión del agua. ¿Ya? Entonces, la presión, por ejemplo, en el fondo del recipiente, pongamos, por ejemplo, un punto C. Si yo quiero saber la presión en el punto C, en realidad lo que tengo que hacer yo es sumar la presión de la tapita más la presión de esta columna de agua. Eso es súper importante, ¿ya? El principio de Pascal nosotros trabajamos solo con la presión que ejercen los émbolos, ¿ya? Por eso trabajamos con esta idea de fuerza partidonaria. Pero si me pidieran la presión en el fondo del recipiente, que yo tengo que siempre mirar de ese punto hacia arriba. ¿Qué está haciendo presión? Esta tapita, porque tiene un determinado área y un peso, por eso también una fuerza. Y esta columna, por ejemplo, de agua, ¿ya? Eso es importante. Otra cosa importante, supongamos que yo acá tengo un recipiente abierto, ¿sí? De esta forma, ya no se compliquen, en este caso está abierto. Si yo tengo un punto acá y un punto acá, por ejemplo, punto A y punto B, en este caso, chicos, y supongamos que aquí está el líquido, ¿sí? Esto está a la misma altura, por si acaso. Si yo quiero calcular la presión en A y la presión en B, cuidado, no se vayan a confundir con esta idea de que yo miro hacia arriba y solamente calculo por esta, no, como por esta altura, por ejemplo, de agua. La presión en A va a ser igual que la presión en B porque están, fíjense, a la misma altura. Dijimos que las presiones a una igual altura eran iguales. Ahora, la presión en B también influye, porque recuerden que la presión que ejerce un fluido en un recipiente se transmite en todas las direcciones. Entonces, no se vayan a confundir. Si yo les pongo, por ejemplo, un punto aquí, justo en la orilla del recipiente, yo les pregunto, ese punto que está aquí, por ejemplo, un punto T, ¿ejerce presión? Sí. No porque no tenga una columna de agua hacia arriba no la ejerce, pero la presión que viene desde este punto de acá arriba está ejerciendo presión, ¿sí? Entonces, no porque no tenga como esta columna de agua que se ve aquí claramente, significa que no hay, ¿ya? Eso es súper importante. Y sí, el agua sí se considera como un fluido incompresible. Incompresible, me cuesta decirlo, pero sí, ¿ya? Chicos, y el otro principio súper importante para la PSU es el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué vimos nosotros primero? Presión mecánica, fuerza partidonaria. Presión hidrostática, densidad por altura por aceleración de gravedad. Ya, esas son como formulitas, ¿sí? Sabemos que a mayor altura en un fluido, supongamos en esta botella, entre más abajo hay un punto, como mi columna de agua va a ser mayor, a mayor altura, mayor presión. Si yo quiero calcular la presión en cualquier punto del fondo de la botella, va a ser en todos igual, porque todos tienen la misma altura, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, en esta parte de acá, a principio de Arquímedes, trabajamos en un fluido que está encerrado, como este, ¿ya? O sea, el principio de Pascal. Y en el principio de Arquímedes, lo que hace Arquímedes es estudiar por qué las cosas flotan, ¿ya? Es súper importante. Entonces, yo estoy segura que, por ejemplo, cuando ustedes han ido a la piscina, para la gente que, no sé, han tomado a alguien en brazos en la piscina, uno siente como que es más liviano cuando estamos en el agua, ¿ya? Debido a esta, entonces veamos, ¿por qué levantar un objeto bajo el agua? Este se vuelve más liviano, ¿sí? Poniendo el ejemplo que les acabo de decir yo. Esto es debido a que cualquier cuerpo dentro de un fluido, ya sea líquido o gas, sufre una fuerza con la misma dirección y sentido contrario a su peso. Esa fuerza, denominada fuerza de empuje, corresponde con el peso del fluido desalojado al introducir el cuerpo en él, ¿ya? Entonces, chicos, para que no se vayan a confundir, no se enreden tanto como con lo que está escrito. Supongamos esta idea, ¿ya? Miremos la primera fotito. El cuerpo está afuera, ¿cierto? Por eso dice peso real. Ese es su peso real. ¿Qué pasa cuando entra, por ejemplo, a esta piscina? ¿Ya? Lo mismo que les acabo de decir yo. Si yo tomo a alguien dentro de una piscina, siento como que está más liviano. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque los fluidos, ¿ya?, ejercen presión sobre los cuerpos.
¿Cómo se llama esta fuerza que ejerce presión sobre un cuerpo en un fluido? Se llama empuje, ¿ya? Entonces miren la primera foto. El cuerpo está afuera, esta P es peso, o sea, masa por aceleración, ¿ya? Cuando está afuera, este es su peso real. Cuando entra a esta piscina, uno siente que está más liviano. ¿Por qué? Porque el fluido ejerce una fuerza, ¿ya? Una fuerza en este cuerpo que se llama empuje, por eso aquí dice E, ¿ya? Que es en la misma dirección, fíjense, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. El peso siempre apunta hacia abajo, el empuje apunta hacia arriba. Sentidos contrarios, pero misma dirección, ¿ya? Entonces, chicos, es debido a esta fuerza de empuje que ejercen el fluido en el cuerpo, es que uno siente como los cuerpos más livianos, por ejemplo, debajo del agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo acá? Me está diciendo que esta fuerza de empuje es igual al peso, porque empuje es una fuerza y peso también. Por eso las puedo comparar, ¿ya? Entonces, chicos, el empuje es igual al peso del agua que se desplazó. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Supongamos que acá hay una piscina, ¿sí? Hay una piscina. Y el agua llega hasta aquí. Ya, estas piscinas como de guagua, que son chiquititas, para que se note la diferencia, ¿ya? En esta piscina chiquitita y el agua llega hasta aquí. Y yo todavía no entro a la piscina. Cuando yo entro a la piscina, ¿qué va a pasar con el nivel del agua? Va a subir un poquito, ¿cierto? A eso se refiere con fluido desplazado. Cuando yo introduzco un cuerpo dentro de un fluido, el fluido como que tiende a subir. Si yo dentro de esta botella, por ejemplo, fíjense, hasta ahí se ve el agua. Si yo, por ejemplo, pongo una piedra dentro, ¿qué va a pasar con el agua? Va a subir. A eso se refiere con fluido desplazado, ¿ya? Entonces, chicos, alguien me está preguntando por qué el peso apunta hacia arriba. Y no, fíjense bien acá, el peso es la flecha celeste. El peso apunta siempre hacia abajo, porque es una fuerza que tiene que ver con la aceleración de gravedad, que nos atrae a la Tierra, por eso siempre es vertical hacia la Tierra. El empuje, que es la E, que es la flechita roja, es en la misma dirección, pero en sentido contrario hacia arriba, ¿ya? Entonces, como el peso aparente, chicos, viene haciendo como esta idea de que yo me siento más liviano. Ese es el peso aparente. ¿Y cómo lo puedo calcular yo? Que al peso real yo le reste el peso del fluido desplazado o el empuje, que son lo mismo. Empuje es igual al peso del fluido desplazado, ¿sí? Es como si yo hiciera una sumatoria de fuerza en el fondo, ¿ya? Entonces veamos algunos casos. Aquí para que se entienda de mejor manera el principio de Arquímedes, dice: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada E, equivalente, o sea, igual al peso del fluido que desaloja. Entonces, fíjense acá, chicos. Acá se está haciendo como un ejemplo. Fíjense, tenemos un cuerpo. ¿Cuál es su peso? Su peso real, voy a ir rayando aquí para que se entienda. Su peso real es 7 newton, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo lo introduzco en esta fuente con, supongamos, agua? Fíjense, ¿qué me marca ahora? Me marca que su peso es 4 newton. ¿Por qué está más liviano? Porque sale esta idea de esta fuerza hacia arriba. Entonces, cuando yo, en este segundo caso, cuando yo tengo el cuerpo acá adentro, voy a tener dos fuerzas que están ejerciendo. Primero que todo es su peso, ¿cierto? Su peso, que es igual, su peso real, ¿cierto? Que es igual a su masa por la aceleración de gravedad. Y dijimos que los fluidos ejercen una fuerza que es en la misma dirección, pero en sentido contrario, o sea, hacia arriba, que se llama empuje, ¿sí? Y es por esta idea de que uno ve como que el objeto está más liviano, ¿sí? Ahora, este empuje, chicos, que está aquí, esta letra E, también es una fuerza. Es igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué significa eso? Miren, inicialmente este tachito que estaba, o esta fuente estaba vacía. Cuando yo introduje el cuerpo, el agua subió, por ende cayó agua, supongamos que justo cayó a la fuente, ¿sí? Entonces, este empuje, chicos, va a ser igual al peso de esta agua que subió o se desalojó o se desplazó, ya como ustedes quieran entenderlo, ¿sí?
Entonces miren, el peso del fluido desalojado, aquí podría decir, o desplazado, ya que es la idea como esto, lo que se salió del recipiente cuando yo entré a este cuerpo va a ser igual al empuje, ¿cierto? ¿Y cómo yo calculo el peso? Masa por aceleración. O sea que aquí sería la masa del fluido, ¿cierto? Por la aceleración de gravedad. Y nosotros sabíamos que densidad es igual a masa partido por volumen. Si yo despejo la masa, me queda que la masa es igual a densidad por volumen. Por eso, fíjense, de aquí a acá lo que hizo fue reemplazar masa por esta idea de densidad por volumen y G que ya estaba, que era esta que está aquí, ¿sí? Y por eso uno en algunos textos ve que el empuje es igual a ¿qué? A la densidad del fluido por el volumen del fluido. ¿Pero qué volumen? No de todo, sino que el volumen de este fluido, del fluido desalojado por la aceleración de gravedad. Y así yo puedo calcular el empuje, que es igual al peso del fluido. Es como si yo esto lo pesara. Esta fuente que está aquí con agüita, la pesara, ¿ya? Y esta fuerza, que la puedo calcular de esta forma, me hace referencia cuando un fluido o cuando un cuerpo puede o no flotar, ¿ya? Espero que les haya quedado un poco claro esta idea. Entonces, cuando se sumerge un cuerpo, tenemos que es más liviano debido a que existe una fuerza que es en la misma dirección pero en sentido contrario llamada empuje. Este empuje es igual al peso del fluido desalojado, que es como esta fuentecita que tenemos acá al lado con agua. El peso es una fuerza. ¿Y cómo se calcula el peso? Como la masa por la aceleración. Por eso aquí dijimos que el peso del fluido desalojado era igual al empuje, masa por aceleración. Y después esta idea de densidad por volumen salió porque dijimos que densidad era igual a masa por volumen y despejamos la masa y lo pusimos como densidad por volumen, ¿ya? Con que hay que tener cuidado en estos casos, chicos, es que ya la densidad del fluido va a ser igual si está acá adentro o está acá afuera, ¿sí? La densidad del fluido va a ser igual. La aceleración de gravedad igual. ¿Con qué hay que tener cuidado con esto? Con el volumen del fluido desalojado. Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Vamos a ver casos en que el volumen del fluido desalojado coincide con el volumen del cuerpo, ¿ya? Pero no en todos los casos es así. En este caso, como el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen que tiene esta agua que se salió del recipiente va a ser igual al volumen del cuerpo, pero porque está todo el cuerpo sumergido, ¿ya? Entonces, por eso en algunos lados le sale como densidad del fluido, volumen del cuerpo y aceleración de gravedad, ¿ya? Yo puedo decir que el volumen del fluido desalojado o desplazado es igual al volumen del cuerpo solo si el cuerpo está totalmente sumergido, ¿ya? Ya, chicos, entonces, esto, lo mismo que había dicho delante, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Fíjense, cuando hablo de peso del fluido, cuidado con eso, que es peso, no es presión, ya peso, por si lo quieren anotar ahí, para que no se nos vaya a confundir lo que vimos delante. Peso del fluido es el peso del fluido que se desplaza al sumergir un cuerpo en él. Como el peso es una fuerza, se mide en Newton, por eso N. E es la fuerza de empuje que sufre el cuerpo sumergido, que es lo mismo que este peso, pero como también es una fuerza, también se mide en Newton. M es la masa del fluido, ¿ya? Y se mide en kilogramos. Rho, que es como esta P, es la densidad del fluido, y ya dijimos que se medía en kilogramos metros cúbicos. Esta V es el volumen del fluido desalojado, eso hay que tenerlo súper ahí en consideración. ¿Y el volumen en qué se mide? En metro cúbico. Y la aceleración de gravedad. Y aquí lo que más que nada hice fue detallar qué son cada cosa para que les quede evidencia cuando ustedes después, por ejemplo, se quieran hacer un resumen, ¿sí? Entonces, chicos, quiero que analicemos esta parte sumamente importante. Aquí tenemos 3 casos. El primer caso, en donde el cuerpo no flota, se va al fondo del recipiente. El segundo caso, tenemos un cuerpo que queda flotando, pero fíjense, queda como totalmente sumergido, pero flotando. Y el tercer caso, que también flota, pero no queda totalmente sumergido, sino que queda con un poquito arriba, como con un poco del cuerpo en el fluido y otro como al aire libre, ¿sí? Esos son los 3 casos posibles de la flotabilidad. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Dijimos que
Cuando se introduce un cuerpo en un fluido, ya vamos a poner acá, para que se vaya entendiendo. Cuando se introduce un cuerpo en un fluido actuaban dos fuerzas. El peso que lo habíamos puesto como P para que no se... el peso del cuerpo, ¿ya? Que esto es lo que está en los dibujos con la flecha azul, ¿ya? Y el fluido ejerce una fuerza sobre este cuerpo que dijimos que era el empuje que apuntaba hacia arriba, ¿sí? Y este es lo que está en los dibujos con la flecha en rojo, ya para que no nos vayamos confundiendo. Entonces, miren el primer caso. Cuando algo se hunde, como en este caso, cuando el peso del cuerpo, el peso de este cuerpo es mayor que el empuje. Por eso la flecha azul se ve más grande que la flecha roja. Si el peso del cuerpo es mayor que esta fuerza de empuje, acuérdense que el empuje era igual al peso, pero del fluido desalojado, ¿sí? Para que tengan eso en consideración. Y la formulita de empuje, la voy a poner aquí, era igual a ¿qué? O del peso desalojado, porque es lo mismo, era la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la aceleración de gravedad. Ya, entonces, cuando algo se hunde, cuando el peso de este cuerpo, del cuerpo, no del fluido, es mayor que el empuje. ¿Ya? Y fíjense qué pasa en este caso acá abajo. Lo único que hice fue poner la formulita. En empuje dijimos que era la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la aceleración de gravedad, ¿sí? Y por el otro lado, yo voy a tener que el peso del cuerpo es la misma idea. Va a ser la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, por la aceleración de gravedad, ¿sí? Solamente reemplacé formulita y formulita. La aceleración de gravedad en ambos casos va a ser igual, ¿ya? Ahora, el volumen del fluido desalojado, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que acá yo tenía una fuente y cuando yo introduje el cuerpo, esto empezó a gotear, ¿ya? El volumen de este fluido, en este caso, este va a ser el volumen del fluido desalojado y este es el volumen del cuerpo, ¿cierto? Porque este es el cuerpo. En este caso, ¿por qué el volumen del fluido desalojado es igual al del cuerpo? Porque el cuerpo está totalmente sumergido, ya totalmente sumergido. Entonces, el volumen de agua que sale es igual al volumen del cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso, yo también puedo decir que el volumen del fluido con el volumen del cuerpo son iguales, entonces los saco. Es como resolver una ecuación, ¿ya? Entonces, fíjense a lo que llego a que la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo. Entonces, yo puedo comparar esta parte de la flotabilidad con dos cosas. Cuando un cuerpo no flota y se sumerge, cuando el peso de ese cuerpo es mayor al empuje, o también cuando la densidad de ese cuerpo es mayor a la densidad del fluido. Mediante esas dos cosas yo puedo saber que un cuerpo no flota y se sumerge. Veamos el segundo caso. Cuando se mantiene así, flotando, porque no se va al fondo del recipiente, pero tampoco está como acá un poquito arriba. En este caso se da cuando el empuje es igual al peso del cuerpo, ¿ya? Cuando esta fuerza rojita, fíjense las flechas, están con casi del mismo tamaño, ¿ya? Cuando estas fuerzas son iguales, el cuerpo queda así como flotando y totalmente sumergido. Y lo mismo, puse la fórmula. En este caso, la aceleración de gravedad es la misma. Acá también el volumen del fluido desalojado también es igual que el volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo también está totalmente sumergido. Entonces, la misma idea, si yo tuviera algo acá, cuando yo pongo el cuerpo y empieza a salir líquido, el volumen de este líquido va a ser igual al de este cuerpo, pero solo porque este cuerpo está totalmente sumergido. Entonces, también puedo simplificar esto. Entonces, en este caso, fíjense cómo son las densidades. Acá dice que son iguales, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo flota, como en este caso, cuando el peso del cuerpo es igual al empuje, o también cuando la densidad del cuerpo es igual o muy similar a la densidad del fluido, ¿ya? Y el tercer caso, cuando queda acá arriba, es cuando el empuje, o sea, esta fuerza que ejerce el fluido en el cuerpo, que era la flechita roja, es mayor que el peso del cuerpo, que esta flechita azul, ¿ya? Y lo mismo, puse las fórmulas, pero aquí ¿con qué hay que tener cuidado? Aquí la aceleración de gravedad
fíjense, son iguales. ¿Por qué aquí el volumen del cuerpo no es igual al volumen desalojado? ¿Por qué? Porque aquí el agua que sale, chicos, el volumen de esta agua es igual al volumen solamente de lo que está sumergido, que es solamente este pedacito de acá abajo. Por eso yo en este caso no puedo decir como lo otro, es que los volúmenes son iguales, ¿ya? Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué tiene mayor volumen? Imagínense que este volumen que está acá adentro es igual al volumen que está acá afuera, ¿ya? Entonces, en este caso, el volumen del cuerpo va a ser mayor que el volumen del líquido desalojado, ¿sí? Fíjense, volumen del cuerpo mayor que el volumen del fluido desalojado, porque el volumen del fluido desalojado es igual que solamente este pedacito del cuerpo, no entero, por ende, el volumen del cuerpo es mayor, ¿sí? Entonces, aquí yo no puedo llegar y sacar el volumen del cuerpo. Pero yo sí sé que el volumen yo sé que este es más grande que este otro. Entonces, para que se cumpla con esta idea de que el mayor está apuntando hacia allá, ¿qué se debe cumplir? Que la densidad del fluido tiene que ser mayor a la densidad del cuerpo, para que se cumpla con esto de que esta parte de acá es mayor que esta otra parte de acá, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando queda flotando así, el empuje es mayor que el peso del cuerpo. Los volúmenes no son iguales, ya explicamos por qué. Y también podemos decir que algo flota cuando la densidad del fluido es mayor a la densidad del cuerpo, ¿ya? Y ahí están todos los casos, chicos, de flotabilidad. Para la gente que les va quedando duda, por favor que después vuelva a revisar los videos, ¿sí? Sí, para lo que está preguntando su compañera, que dice, la imagen es como el experimento del agua con sal, la misma idea. Para la gente, si ustedes ponen, por ejemplo, imagínate que esto es un vaso, yo pongo un huevo común y corriente, el huevo se va a hundir. ¿Qué pasa si yo al agua le aplico sal, harta sal, vuelvo a colocar el huevo y ahora el huevo sí va a flotar? ¿Debido a qué se da esto, chicos? Porque al aplicar sal al agua yo estoy cambiando la densidad del agua, ¿ya? Y por ende nacen estas situaciones. Ya, chicos, entonces vamos con los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio dice, en un recipiente con agua abierto en su parte superior se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es P sub 0. En la figura, acá yo estoy reuniendo ejercicios de todo un poco. Obviamente, principio de Pascal y Arquímedes lo principal, pero también con lo que vimos un poquito en el resumen, ¿ya? De nuevo, un recipiente con agua abierto en su parte superior se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es P sub 0. En la figura se muestra el lugar donde se deja caer un cubo. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la presión P sobre el cubo en función de la profundidad H a medida que éste se hunde? ¿Qué es lo importante de este ejercicio, chicos? Cuando nosotros calculamos la presión, por ejemplo, imagínense que esto está sin tapa, que es como la misma idea que está ahí, ¿ya? Tenemos un fluido, vamos a tener un cuerpo que los vamos a soltar. ¿Con qué hay que tener cuidado? Que esto es agua, pero el aire también es un fluido, por ende el aire también ejerce presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero calcular la presión, por ejemplo, ya vamos a ver cuándo se considera y cuándo no se considera la presión atmosférica, pero siempre tomar en cuenta que el aire también es un fluido, por ende también ejerce presión, ¿ya? Entonces, inicialmente, ese cubito, ese cuadradito que se ve ahí cuando está justo en la superficie del líquido, ¿qué está ejerciendo presión sobre ese cuerpo? Es la presión atmosférica. Aún no se introduce en el líquido, por ende no hay ninguna columna de líquido sobre él, ¿ya? Y es por esa razón que el líquido en ese momento, en ese instante, no está ejerciendo presión, pero sí está ejerciendo presión el aire, que lo denomina ahí como presión atmosférica, que es P sub 0. Cuando este empieza a caer a medida que se va hundiendo y se va... Fíjense, en este punto de aquí, que es como la superficie del líquido, aquí, espérenme. Justo aquí, cuando está aquí, lo que ejerce presión solamente es el aire, o sea, P sub 0. Cuando esta empieza a caer, ¿qué va pasando? Va aumentando la altura. Entonces, cuando llega acá abajo, su presión va a ser P sub 0, que es la presión atmosférica, más ¿qué? Más toda esta columna de agua, o de cualquier... Así, porque es agua. Va a ser la densidad del agua por la aceleración de gravedad
supongamos que esto tiene en total una altura h por h, ¿sí? Entonces, fíjense, inicialmente ya tiene una presión atmosférica, o sea, una presión, que es la presión atmosférica. Por ende, esta no puede ser, porque esta me está diciendo que la presión empieza de cero. Acá igual empieza de cero, ya. Cualquiera de estos casos podría ser, ¿sí? Porque inicialmente tiene una presión, ¿cuál es? La presión atmosférica. En todos los casos es así. Pero, ¿qué sabemos? Además de la presión atmosférica, sabemos que esta presión va aumentando a medida que aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esté aquí, va a ser esta H. Cuando esté aquí, va a ser esta H. Y cuando esté aquí, va a ser esta H que está acá. Entonces, fíjense, a medida que va bajando, la presión va aumentando debido a esta altura. Por ende, tiene que ser la letra B. A medida que avanza en la altura, la presión va aumentando, ¿sí? Cuando me sale esto, significa que a medida que como que se mantiene constante y después sube. Y no. Acá tampoco tiene como una variación. Y acá, bueno, y acá empezaba de cero, ¿ya? Aquí va aumentando a medida que tengo más altura, voy a tener mayor presión. Por eso era la letra B. ¿Con qué teníamos que tener cuidado? Con que acá, como en la superficie del fluido, sí tenemos presión, no del fluido, pero sí del aire. Por eso empieza de ahí y no como en el caso A, ¿sí? Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio número 2. Se tiene un cubo sumergido en agua, como muestra la figura. Esto está abierto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Las presiones en las caras P y R tienen la misma magnitud, ¿ya? Chicos, ¿con qué tenemos que tener cuidado aquí? Esto, al ser un cubo, quiere decir que todas sus caras son iguales. O sea que su área, en general, el área de todas las caras es igual. Pero fíjense, en la cara P yo tengo esta columna de agua. Entonces, esta, por ejemplo, va a ser la presión, ¿sí? ¿Qué pasa en la cara R? Yo tengo toda esta columna de agua, lo que significa que la presión va a ser acá abajo mucho más grande. A mayor altura, acuérdense, presión es igual a ¿qué? A densidad por G por H. ¿Qué me dice esto? Que a mayor altura, mayor presión, ¿sí? Entonces, la presión en la cara R, al tener más altura, porque fíjense, supongamos esta es H, y esta de acá, que es la cara P, la H es mucho más pequeñita. La que está acá abajo, voy a poner aquí el monito, este es P, este es R, este es Q y este es S, ¿ya? En la cara P, que es acá arriba, su altura es mucho más pequeña, por ende su presión va a ser mucho más pequeña. Entonces la primera es falsa. Dice, la presión del agua actúa solo sobre las caras P y R. No, chicos, las presiones se ejercen en todas las direcciones. También se ejerce presión sobre la cara Q y S. Eso es súper importante. Entonces también es falsa, ¿sí? La presión en un fluido se ejerce en todas las direcciones. Eso es súper importante, ¿ya? La suma de las fuerzas que actúan sobre las caras P, Q, R y S es igual a 0, ¿ya? ¿Con qué tenemos que tener cuidado aquí? Quiero que se fijen en esto, ¿ya? Voy a hacer aquí el rectángulo un poco más grande. Estas son las fuerzas que actúan sobre la cara P, ¿sí? Ya, y las fuerzas que actúan acá abajo son más grandes porque dijimos que la presión era más grande. Ahora vamos a usar esta idea de que presión es igual a fuerza partido en área, ¿sí? Como es un cubo, el área en todas las caras es igual. Entonces, la presión varía debido a la fuerza, no al área. Entonces, fíjense, fuerza y presión son directamente proporcionales. Entonces, si en la cara acá abajo R yo tengo una presión grande, significa que mis fuerzas son más grandes. Por eso hice las flechitas más grandes, ¿sí? Y acá arriba, como la presión es más pequeña, las fuerzas son más pequeñas. ¿Debido a qué? A que esta altura es más pequeña que esta otra altura. Ya por eso llegamos que la presión en esta cara era más grande que en esta. ¿Y qué pasa con las caras laterales? Fíjense, la fuerza aquí va a ser así, acá va a ser un poco más grande, acá un poco más grande. ¿Por qué las fuerzas van aumentando? Porque a medida que yo bajo, aquí está el agua, ¿ya? A medida que yo bajo, ¿qué va aumentando? La altura. Por ende va aumentando la presión. Para abajo va aumentando la presión, ¿sí?
entonces va aumentando las fuerzas, ¿sí? Entonces quiero que se fijen en esto. En este caso de acá, esta cara con esta cara de acá, que es Q y S, ¿por qué uno de repente tiende a pensar que solamente son las caras de arriba y de abajo las que ejercen presión? Porque fíjense cómo son estas flechas. Son iguales y en sentidos contrarios, entonces se anulan. Pero no quiere decir que no se esté ejerciendo presión, solamente que esta presión que está ejerciendo justo en ese punto es igual justo en este otro punto de acá. ¿Ya? La que está ejerciendo aquí es la misma que está acá. Y la que está acá es la misma que está acá. Como son iguales, pero en sentido contrario, estas fuerzas se anulan. Pero de igual forma, el fluido está ejerciendo presión sobre estas caras. ¿Ya? Entonces, fíjense. Después dice las presiones sobre las caras P y R se anulan entre sí. P y R. No se pueden anular las presiones porque son diferentes. Si se anulan, te estamos diciendo que las presiones son iguales. Y dice, la magnitud de la fuerza total ejercida sobre la cara Q, sobre esta cara, es igual a la magnitud de la fuerza ejercida sobre la cara S. Ahí sí, por esta misma idea, chicos, fíjense. ¿Ya? Entonces, nosotros ¿qué podemos calcular? Solo podemos decir que las presiones en Q y S se anulan. ¿Por qué? Porque las fuerzas son iguales. ¿Ya? Por eso la magnitud ejercida en esta casa, la fuerza total ejercida va a ser igual en ambas caras. ¿Ya? Pero acá en P y en R, perdón, no. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo una altura mucho más chiquitita que esta otra altura. Entonces la presión en la cara R va a ser mucho mayor que la presión en la cara P. Por eso la alternativa correcta en este caso es la E. Ejercicio 3. Esto es lo que estábamos viendo del tema de densidades. Dice, para que un cuerpo realice el fenómeno de flotación en un fluido se debe cumplir que la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido y la fuerza neta sobre el bloque sea nulo. Cuando se dice esta idea que la fuerza neta sea nula, ya, fíjense chicos, nosotros teníamos que, en uno de los casos, ¿por qué tiene que ser nula? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo peso es igual a empuje, el peso del cuerpo es igual a empuje. Si yo paso el empuje restando para el otro lado, eso me queda igual a 0. Ahí está flotando y mi fuerza neta, ¿cómo es? 0. ¿Ya a eso se refiere? Recuerden que en uno de los casos de flotabilidad teníamos que el peso del cuerpo era igual al empuje. ¿Sí? Esto está positivo. Entonces yo puedo decir que el peso del cuerpo menos el empuje es igual a 0. Esto es lo que me está diciendo en el tercer apartado. Entonces esto es verdadero. Y habíamos dicho en este caso que la densidad del cuerpo tenía que ser menor que la del fluido para que flotara. Y no viceversa. Por eso sería, en este caso, 1 y 3, ¿sí? Que era la letra D. Ya. Chicos, este es el último ejercicio porque ya estamos en la hora. Entonces, dice, para levantar un automóvil, el pistón de mayor área empuja al vehículo, ¿sí? Que es este que está acá. Mientras que el de menor área se encuentra sometido a una fuerza F aplicada tal como muestra la figura. ¿Sí? Entonces aquí estamos con el principio de Pascal. Dice, ¿por qué el pistón de menor área debe recorrer una distancia mayor que el otro? ¿A qué se refería con esto, chicos? Se está refiriendo a esto. Dice que nosotros dijimos que era un volumen incompresible, ¿sí? ¿Qué significaba que fuera un volumen incompresible? Por ejemplo, yo aplico una fuerza y supongamos que esta tapita bajó hasta acá, ¿sí? Este volumen que bajó, este volumen que bajó tiene que ser igual al volumen que subió. Entonces siempre va a pasar, como este de acá es más grande, fíjense, uno piensa que es como, entonces aquí recorre mucho más que lo que recorre acá, fíjense, aquí es más pequeñito. A eso se refiere. Acá, por ejemplo, recorrió X, pongámosle X1 y acá recorrió X2. Entonces me está preguntando que por qué X1 recorre es mayor que X2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que un fluido incompresible, ¿y qué dijimos? Que el volumen que está aquí tiene que ser igual al volumen que está acá, o sea, volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Fíjense acá, nosotros dijimos todo lo que está acá con 1, ¿ya? Incluso vamos a poner F1.
Entonces acá, ¿cómo calculamos el volumen? Área 1 por altura 1, que en este caso yo denominé como X1, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Al volumen en 2. ¿Cuál es el volumen en 2? Va a ser el área 2, que tiene que ver con el área de esta tapita 2, ¿ya? Por lo que recorre, que es este X2, que es esta altura, pero yo lo denominé como X2. ¿Qué pasa si yo multiplico todo esto como con fuerza partido en área? ¿Sí? Supongamos, en el primer caso me quedaría fuerza 1 partido área 1, ¿sí? Yo sé, por principio de Pascal, yo sé que esto es igual a fuerza 2 partido en área 2, ¿cierto? Ya, como acá está todo con 1, yo voy a multiplicar por fuerza 1 partido en área 1 por área 1 por X1, que es lo que yo tengo. Y como estas dos son iguales, en este otro lado, como tengo solo cosas con 2, voy a multiplicar por fuerza 2 partido en área 2, ¿sí? Por área 2 y este desplazamiento, ¿sí? Chicos, acá es como si yo hubiese multiplicado fuerza partido en área. ¿Por qué acá yo puse 1 y acá 2? Porque ya sabemos por principio de Pascal que estas razones son iguales. Entonces, fíjense, se van a simplificar las áreas y ¿qué me queda? Fuerza 1 por desplazamiento 1 es igual a la fuerza 2 por desplazamiento 2. Entonces, fíjense, fuerza por desplazamiento era trabajo. Entonces, ¿por qué el pistón de menor área debe recorrer una distancia mayor que el otro? Por esta idea del trabajo, porque el trabajo realizado para desplazar el líquido en ambas columnas es el mismo. Fíjense, el trabajo para desplazar esta columna es igual al trabajo para desplazar esta otra columna, ¿sí? Acá me combinó principio de Pascal con trabajo, estaba un poco más complicado, ¿sí? Pero ya lo tenemos en nuestra idea. Y siempre recordar esto, de que cuando un fluido es incompresible, los volúmenes son iguales. Llegamos a esta otra fórmula y aquí lo complicado era que se nos ocurriera multiplicar por esto que estaba acá. ¿Pero por qué yo podría suponer eso? Porque acá dice, por el principio de Arquímedes. Nada que ver, Arquímedes flotabilidad. Porque en este pistón se aplica una fuerza mayor que el peso del automóvil. Mentira. Porque acuérdense, fuerza pequeña en área pequeña me da una fuerza grande, entonces también era falsa. Porque el pistón menor recibe una mayor presión, falso, porque la presión dijimos, según principio de Pascal, la presión es igual, tanto en este pistón como en el que está acá. Y dice para realizar un mayor trabajo, y aquí las dos opciones que me quedaban me hablaban de trabajo, entonces yo tendría que haber llegado a algo con fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Y ahí podía analizarlo. Entonces, en este caso, la alternativa correcta era la letra C. ¿Ya? Chicos, último ejercicio y nos vamos. El principio de Pascal se refiere a que los cuerpos de menor densidad flotan en líquidos más densos. Eso es verdadero, pero no lo dice Pascal, lo dice Arquímedes. Por eso no puede ser. B. Todo cuerpo inmerso en un fluido experimenta una fuerza de empuje. Eso también es verdadero, pero no lo dice Pascal, también lo dice Arquímedes. Entonces no puede ser. El peso de los fluidos genera una presión interna llamada presión hidrostática. Eso también es verdadero. Acá tenemos un fluido. Este fluido tiene un peso y este peso genera una presión en el fondo, por ejemplo, del recipiente. Y a esa presión se le llama presión hidrostática. Es verdadero, pero tampoco lo dice Pascal. A mayor profundidad a la que se encuentra un cuerpo en un fluido, mayor es la presión sobre él. También es verdadero, pero tampoco lo dice Pascal. Y la E dice que la presión externa que se aplica a un fluido confinado o encerrado en lo mismo se transmite homogéneamente a todos los puntos del fluido. Y eso sí lo dice Pascal. Pascal entonces dice que la presión externa que se le aplica a este émbolo, a esta tapita, se transmite de igual forma homogéneamente a este fluido que está encerrado, a todos los puntos del fluido e incluso a las paredes del recipiente. ¿Ya? Entonces, ¿con qué había que tener cuidado esto, chicos? Que todos los otros apartados sí son verdaderos. Nos sirve como a modo de resumen. Pero acá me pedía lo que dice Pascal, ¿ya? Lo que es el principio de Pascal. Pero todos los otros enunciados son verdaderos.
Ya. Profe, este ya es el temario. Sí, chicos, estamos con física ya diferenciado. O sea, que es el plan específico, como lo llaman ustedes, que es la materia de tercero y cuarto medio. Empezamos a ver mecánica de tercero medio y empezamos con toda esta idea de los fluidos, presión, ¿ya? Chicos, entonces, hoy día, bueno, no se conectó mucha gente porque es recuperativa. Recuerden que la clase es los días lunes a las 5 de la tarde, ¿ya? Esta solamente fue recuperativa. Para la gente que vio la clase y quedó con dudas, cuando suben la clase, vuelvan a verla, se van tomando algunos datos y ahí ya va a ir como concordando todo un poco más, ¿ya? Y lo otro, ¿con qué hay que tener cuidado aquí? Claro, que todo se va mezclando. Todo lo que vimos en la clase pasada se va mezclando en esto otro, ¿ya? Y entonces con esto hemos finalizado con el principio de Pascal y de Arquímedes. Ya vimos más o menos lo que era la presión, mecánica, pero no se preocupen, chicos, que la semana que viene vamos a seguir con esta idea, que es el día lunes, y ahí de nuevo vamos a volver a hacer como un repaso, porque como todo involucra lo demás, es necesario que lo volvamos a ver, ¿ya? Pero vuelvan a ver la gente que estuvo conectada hoy día al video si quedó con muchas dudas. Ya, chicos. Entonces nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Recuerden que es el horario oficial de física. Cuídense, que estén muy bien. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.